Entonces, envueltos se han dado, miren, 3000 años antes de Cristo ya habían envueltos. ¿Por qué? Porque nosotros nos pertenecemos, desde México hasta el sur, hay maíz. Entonces nosotros nos pertenecemos a la cultura inca y a la cultura del maíz en cuanto a la alimentación. Esta cultura del maíz, ustedes me podrían decir, de acuerdo a lo que han estudiado, ¿cuántas recetas conocen a base de maíz? ¿Serán 100? No más. ¿No? Tienen que consultar y buscar un libro de Misael Acosta Solís. Es un señor, es un investigador, el doctor Misael Acosta Solís, de Baños. Tiene inventariadas 7000 recetas de maíz. Entonces, por ahí empezamos con nuestra cultura. Nosotros podemos decir, si comparamos al maíz, que es nuestra cultura, comparemos con los panaderos, con la harina de trigo, ¿cuántas variedades de pan se hacen? Miles de panes. Es lo mismo que pasa con el maíz. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchas cosas, inclusive, que yo me permití traer una hojita, porque en la elaboración de los envueltos se utiliza mucho el quichua. Por ejemplo, dicen, para hacer los tamales o para hacer los envueltos hay que utilizar rurro. ¿Qué es el rurro? Los huevos. Pero se entiende que el rurro es un huevo de romance, de gallo y de gallina, no es de plantea víctima. ¿Ya? ¿Sí? Ustedes, dentro de los envueltos encontramos, por ejemplo, cosas que ya están desapareciéndose, como el cucón. ¿Qué es el cucón? Esto es el sinónimo de chihuil. ¿Y qué son los chihuiles? Mal dichos, porque el auténtico nombre es chihuilde. Esto nace en la provincia de Bolívar. Es un plato auténtico, es decir, una elaboración auténticamente bolivarense, ¿no? Aunque el quiteño se apropió de esta elaboración y lo tomaron antiguamente para los años 20, a finales del siglo y principios del siguiente. Se lo tomó como elaboración bandera del quiteño. ¿Cuál era la comida del quiteño antiguo? El caldo de patas, que se le conocía con el nombre de mondongo, el tamal moreno, y los chihuiles, o chihuiles, que es el auténtico nombre. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que estos tamales, cada uno tenía primero ingredientes que los identificaban como tal: harina de maíz, el chihuil. La forma de envoltura, en forma de cruz. ¿Por qué? Porque se hacen las hojas de maíz, y las hojas de maíz son angostas. Entonces, si es que quiero hacer en una hoja de maíz, se me va a derramar en el momento de la cocción, se me va a derramar la masa. Podemos entonces tomar en cuenta a los envueltos como entradas de un menú formal. Ejemplo, en la cena navideña, los tamales navideños. Primero tenemos que aclarar que el quiteño comía mucho, o todo ecuatoriano comía mucho. Vean ustedes cuánto pesa un plato de fanesca, cuánto pesa un yaguarroco. Es para dejar sentado a una persona, y sin embargo comen 2 platos de fanesca, 2 de molo, 1 de arroz con leche, dulce de hígado. ¿No es cierto? Entonces el ecuatoriano comía mucho. El peso de un tamal está dado entre 150 a 180 gramos. ¿Ya? Aunque
También hay otra alternativa de estos platos de los alimentos, que se toma como los que se llaman, en Colombia se llama onces, aquí se llama entre el día. Entonces, ¿qué significaba? Vamos a un entre el día. Lo que hoy comúnmente dicen, estoy con hambre, vamos, ustedes salen del trabajo o salen de la universidad y dicen, está haciendo frío, tomémonos un cafecito con un humita. Ahí es un entre el día. Es decir, ¿qué es entre el día? Los que están entre las comidas. Entonces, entradas o lo que podríamos decir para Europa, un servicio de entremeses en medio de comidas, o los servicios que están fuera de la alimentación normal. Las hojas, como todas las cosas, ustedes saben que tienen sabor. Un sabor tiene la hoja de chía o acera. Otro sabor va a tener, en la costa, por ejemplo, se utiliza la hoja de plátano. Todo va a tener otro sabor. En el oriente se utiliza la hoja de bijao, que tiene otro sabor. Entonces, ¿qué es lo que hace? A más de los ingredientes que nosotros estamos utilizando para la elaboración, estamos también utilizando en las elaboraciones de sal, por ejemplo, ajo, cebolla, que ya por sí solo tiene un sabor identificatorio. Aparte de eso, si unimos, ustedes se van a dar cuenta que cuando cocinan un tamal, lo primero que perciben es el olor de la hoja, no es el olor del tamal. ¿De acuerdo? Y el olor es lo que identifica el sabor, porque si no, entonces no tendría sentido. No es lo mismo cocinar en un tamal en un papel de aluminio que no tiene ningún aroma, que cocinar en una hoja. Nosotros como cocineros nombrar cuál es el mejor. Primero, ¿por qué? Primero, porque en definitiva está sujeto al gusto del comensal. Vamos a suponer, si a mí me dan un tamal de mellocos, cero, ni lo veo. ¿Por qué? Porque no me gusta. Entonces, todos los elaborados es de acuerdo, podemos decir. Ahora, lo que sí podemos destacar es que en cada provincia hay sus elaboraciones y que cada persona defiende. Y estas elaboraciones son de carácter familiar, es decir, ancestral, que van de familia en familia. Por eso es que escuchamos, no, es que esta es la receta de mi abuelita. Y entonces se creen dueños de la receta esa. Y la cocina nuestra está tan manoseada. Exacto, entonces cada una de las personas interpreta el gusto de acuerdo a su familia, de acuerdo a la zona en que vive. No pretendamos, por ejemplo, hacer el mejor ceviche de ostiones en Turcán, porque no hay. Sí. Nosotros lo hacíamos con mi abuela, generalmente. Hoy existe un famoso término que hay en la cocina, la sopa o el guiso del recogimiento. ¿Sí saben lo que es eso, hermano? Alguna vez nosotros hicimos el tamal de choclo, que no es sino una cosa. ¿Han comido un tamal de choclo, sí o no? No lo han de haber comido, porque ¿qué es el tamal de choclo? Lo que se nos ocurrió cuando yo tenía unos 12 años, creo que con mi abuela, que era muy buena cocinera, hacer una especie de humita con un guiso de pollo. Entonces siempre creemos que la humita es solamente la humita, el choclo molido, los huevos, la mantequilla, el sofrito, el queso, y listo, está la humita. Si a esto le quitamos el queso y le ponemos un sofrito de pollo, aceitunas, pimiento rojo, pimiento verde y una ciruela y una aceituna, ya tenemos un tamal diferente. Y ese no está definido, es un tamal. ¿De acuerdo? En la costa hay los famosos tamales de garbanzo, que tampoco están difundidos. ¿Ya? En Imbabura hay unos tamales de oca con maíz, que tampoco están difundidos.
y en muchos sitios de la provincia de Imbabura inclusive convierte el tostado yanga en harina. ¿Sí sabemos ustedes que están estudiando? Ustedes tienen la obligación moral de mantener y rescatar la gastronomía nacional. ¿Por qué? Porque un país vive por su gastronomía. Un francés no va a venir aquí a pedir un filet mignon, porque dice no me van a dar la carne. Un argentino no va a venir aquí a comerse un bife de chorizo, porque dice no, bife de chorizo solo allá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y no va un italiano a venir a pedir pasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Destacar las bondades que nosotros tenemos. Y no se olviden que nuestra gastronomía tiene muchas más técnicas que la cocina francesa, es mucho más difícil. Se dice que un país sin gastronomía es un país sin historia. Piensen ustedes que desde la Biblia tiene recetas de cocina. ¿Han leído la Biblia? Empiecen a leer y ahí van a encontrar muchas recetas de cocina. Entonces, desde esa época y mucho antes, en el aspecto etnográfico, en los análisis que se han hecho, en las tumbas que se han encontrado, el maíz y los recuerdos están presentes. Por eso nosotros debemos sentirnos orgullosos de eso. Imagínense ustedes que, por ejemplo, ¿con quién nos identificamos más? ¿Con el colombiano o con el peruano? ¿Ah? ¿Gastronómicamente o...? Como país, como personas. Como personas, más con el colombiano. Con el colombiano, ¿no es cierto? Y no tenemos nada que ver con él. Imagínense, mi madre es colombiana, o fue colombiana, ya murió. Y no teníamos nada que ver. Sin embargo, qué lindos los colombianos. Se ven novelas colombianas y no se ven novelas peruanas, ¿sí o no? Ok. ¿Qué cultura tenían los colombianos? Cultura chicha. ¿Qué cultura tenía el peruano? Cultura inca. ¿Y nosotros? ¿No fueron hermanos Huáscar y Atahualpa? Estamos unidos por familia, por ancestro y por la cultura del maíz. Por Dios, entonces debemos. ¿Por qué Perú está tan bien? Pues simplemente porque lograron unirse. Allá no hay castas, ni privilegios, ni chef, ni nada. Todo el pueblo que esté involucrado en la gastronomía es uno solo y tiene una sola bandera que se llama Perú. Punto. Aquí existe la asociación de chefs, la mesa de los chefs, ¿cómo se llama la otra? Ahora tenemos latitud cero, en Guayaquil está Raíces. Cuando rompamos estas cadenas y pensemos como Ecuador, entonces sí tendremos un plato bandera, porque nadie va a figurar. Pero lo que pasa es que todo el mundo quiere estar albardado de medallas como toros con concha, luciéndose, pavoneándose y sin hacer nada por el país. Si lo que tenemos que hacer nosotros es despojarnos de esas falsas vanidades, porque hay una inmensa estupidez, y perdonen la palabra, hay una inmensa estupidez en la gastronomía ecuatoriana. ¿Cuál es? ¿Saben cuál? Que los hijos se han creído los dueños de las recetas que hoy figuran como chefs. ¿Saben quiénes son las dueñas? Las madres. Ellas son las auténticas matronas y dueñas de la gastronomía. ¿Por qué? Porque ellas, para hacer una torta, antiguamente hacían desde la harina, moliendo el trigo en los molinos de tierra. La mantequilla preparaban ellas. Hacían hervir 2 o 3 veces la leche, sacaban la nata, conservaban en pocillos de barro en las alacenas porque no había refrigeradoras. El primer equipo de frío que llegó fue la Fudorama. Y entonces batían y hacían la mantequilla, y hacían los dulces, y hacían las mieles. Es decir, tenían la harina, tenían la mantequilla, los huevos del romance de gallo y gallina, porque no eran huevos de plantel, ¿no es cierto?
Y en base a eso hacían las tortas. ¿Con qué se endeudaban? Hoy es el polvo de hornear, Royal o Flashman. Ellas lo hacían con bicarbonato de sodio y batiendo las claras a punto de nieve, que es lo que daba la efervescencia, la jugosidad y la textura suave al bizcocho. Ellas son las dueñas. ¿Qué hicieron sus hijos? ¿O qué hicimos nosotros? Coger, robarnos de esas recetas y llevar al hotel, presentar de una manera diferente en una vajilla lujosa y ponerle 2 adornos. Pero el trabajo ya estaba hecho, por Dios. Entonces a quien tenemos que agradecer es a las madres, que son las verdaderas creadoras y las mentalizadoras de tener una gastronomía tan noble y tan deliciosa como la nuestra. Los envueltos han formado parte de ciertos platos como la panesca. Las humitas o choclotandas en Guayaquil, en la época de Semana Santa, acompañan a la panesca. Entonces las guarniciones, ¿cuál es la guarnición que tiene la panesca? El huevo duro, el enceboladito, el perejil, las roscas, las bolitas, las empanadas, el maduro frito y el huevo duro. Allá en la costa le ponen inclusive humitas, unas humitas pequeñas. O en papeles, en periódicos, ponían a secar. Y de ahí tenían hasta la próxima cosecha, es decir, era su alimentación para meses. ¿De acuerdo? No se olviden que teníamos más o menos en la antigüedad teníamos 3 meses para comer choclos y humitas, no había más, porque era solamente una época del año. Cuando vino la tecnología, entonces es que hoy tenemos choclos todos los días, pero choclos químicos. ¿Ya? Entonces por eso es que tenemos. Y los indígenas entonces tenían esta alimentación a base de leguminosas que es proteína. Entonces por eso teníamos indígenas muy corpulentos, muy robustos y fuertes. A diferencia que hoy en la provincia de Chimborazo hay una alta incidencia de tuberculosis. ¿Por qué? Porque el trabajo del indígena en el campo es muy duro. Y ellos se dieron cuenta que tiene más valor los granos en la feria que en su casa. Entonces dejaron de comer los granos, bajan con los granos a la feria y compran con eso fideo y cubos Maggi. Y ahí está la incidencia rural. Entonces, se han producido las fusiones. Y al producirse las fusiones, es que nacen nuevos sabores. El sabor de los indígenas con esta alimentación poderosa, más los animales. Ahí se dieron los sabores. Y de ahí nació la cocina mestiza. Por eso es que podemos escuchar, uy, esto parece comida de runa. O esa comida es de loco. Y miren la estupidez que cometemos nosotros porque ni siquiera sabemos, ni conocemos, ni podemos interpretar el idioma de los indígenas. Aquí al norte, quichua, al sur, quechua, a Perú. Nosotros no decimos con toda claridad y con la boca llena de ira, cuando vamos a algo decimos indio de mierda, ¿sí o no? Loco de mierda, perdón, ¿sí o no? ¿Han oído? Sí. Ok. Esa es la tontería de la gente que no tiene idea de lo que habla. Una cocina difícil. Imagínense cuántas técnicas tienen para hacer una panesca. ¿Y cuántas técnicas tienen para hacer una bechamel? ¿Cuántas técnicas tienen para hacer una sopa de cebollas? ¿Y cuántas técnicas tienen para hacer un locro? Si es que hablamos de un locro de sambo, un locro de zapallo, ¿cuántas técnicas hay? Es decir, ¿qué es una cocina? Que hay que saber hacer. No podemos nosotros aventurarnos a ir a cualquier sitio y dice, me voy a comer unos yapingachos andateños o unas tortillas andateñas. ¿Por qué? Porque aquí se copian las cosas y se copian mal. Y lo único que logramos hacer es el ridículo. Miren, hay una pizza de $1 y con cola.
¿Sí o no? Entonces copiamos las cosas mal. No se olviden que usted, si conoce el plato, apenas ve el plato, ingresa, las papilas gustativas empiezan a trabajar y usted ya tiene el sabor en la boca. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuál es la mejor memoria que tiene el individuo? ¿Ah? El paladar.